Bueno, extiendo un cordial saludo al tutor y a los compañeros del curso. Mi nombre es Héctor Fabio Arias Romero, estudiante del programa de Ingeniería Electrónica en el CEAD Palmira. A continuación abordaré el tema de cultura como concepto antropológico. Comenzaré pues con la breve descripción de los conceptos de antropología y cultura. Como bien sabemos, la antropología es la ciencia que estudia al ser humano de una forma integral, en sus características físicas, como animales y de su cultura, que es el rasgo único, el cual no es biológico. Y cultura, el concepto de cultura, que es el producto del aprendizaje en el seno de una sociedad, el cual se transmite de un individuo o un grupo o una generación a los otros a través de la herencia. Bueno, en consecuencia a lo anterior, entramos en materia con el primer cuestionamiento. ¿Cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Como lo mencionábamos anteriormente, el hombre adquiere un sistema de asociación al medio ambiente, siendo este la cultura, el cual es el sistema de hábitos y costumbres propios de nosotros los seres humanos, adquirido por el mismo hombre a través de un proceso social. O sea, es decir, que este proceso se da en el transcurso de nuestras vidas, desde nuestro nacimiento hasta el establecimiento de nuestra personalidad y etapa de adultez. Seguido de esto, avanzamos con este otro cuestionamiento de por qué la cultura es un concepto central para la antropología. Esto es porque la antropología es una ciencia social la cual busca entender el comportamiento humano por medio de sus rasgos de adaptación. El aspecto que contribuye al logro de esta acción es la cultura. Así pues se logra tal función de estudiar al ser humano. Por consiguiente, evaluamos cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología. Un ejemplo muy claro de esto podría ser el proceso de enculturación, puesto que es la transmisión de costumbres o gustos de generación en generación. Solo este puede ser afectado por el individuo gracias a su raciocinio y cognición, es decir, a medida que va adquiriendo pues un grado de educación y de esta manera procede a realizar nuevas actividades o a transformar las que ya se han visto transferidas a él. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Pues tenemos que cultura es el modo de vida de un pueblo o comunidad y la sociedad es el conjunto de personas que siguen un mismo modo de vida. Entonces, en conjunto nuestra cultura son las costumbres que tenemos presentes en nosotros y diariamente practicamos o consideramos que son nuestras. Supongamos como la forma de hacer de nuestros quehaceres a diario y cosas así. Y nuestra sociedad es el entorno en que la practicamos. Finalmente vamos a definir pues los conceptos de enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. Todos los aspectos anteriormente mencionados hacen a la cultura un componente complejo en la antropología, pero aún así hay técnicas ejecutables que le competen a la cultura en carácter de asociación a ella. Iniciamos entonces pues con la enculturación, que es un proceso de aprendizaje de las costumbres de la sociedad a la que pertenece, mediante el cual se consigue la perfecta adaptación del individuo a la vida social. Esta se da en nuestra edad temprana, es decir, pues en la niñez, ya que es en esta etapa donde nos apropiamos de comportamientos previamente visualizados en nuestras figuras superiores, por ejemplo, nuestros padres, los cuales ejercen en nosotros un proceso de enculturación, sea consciente o inconsciente.
Como lo decía anteriormente, es aquí donde adoptamos costumbres como lo son los modos de comer, hablar, dormir, etcétera, o los quehaceres diarios. Ahora tenemos el relativismo cultural. El relativismo cultural es la actitud o punto de vista por el que se interpreta la representación del mundo, las creencias, valores y prácticas de un grupo humano de acuerdo con los parámetros de su propia cultura. Es decir, que esto es un proceso de asociación de los aspectos propios de nuestra cultura con aspectos externos a la misma, es decir, buscando un carácter común. Finalmente tenemos el etnocentrismo, que es la tendencia a considerar el modo de vida propio preferible al de los demás. Básicamente es la forma en la que nosotros valoramos nuestra propia cultura por encima de las demás. Un ejemplo claro es como considerar nuestra gastronomía nacional mejor que la de otras nacionalidades, nuestros ritmos de la música, danzas folclóricas regionales, que para nosotros son más llamativos que los de otras localidades y los demás aspectos similares a estos. Bueno, aquí la bibliografía de donde se tomó la información. Muchas gracias por su atención. Saludos.